En toda la tierra se anuncia una gran noticia, un acontecimiento que será de gran impacto a la humanidad. Para muchos una fantasía y para otros es una realidad. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Las profecías bíblicas acerca del fin se están cumpliendo. ¿Cuándo será el fin? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? San Mateo capítulo 24 versículo 3. ¿Alguna vez se ha intrigado y le ha preguntado al Señor lo mismo? ¿Es cierto lo que dicen las Sagradas Escrituras? Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis capítulo 19 versículo 9. ¿Tendremos paz aquí en la tierra? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Qué tengo que hacer para estar preparado? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. San Mateo capítulo 24 versículo 42. ¿Escucha atentamente lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias? ¿Sabe usted cuándo será el día final? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20. Amén. Todo lo daremos a conocer por medio de este programa. Apocalipsis, el tiempo final. El tiempo es ahora y debemos tomar una decisión, porque nuestro Señor Jesús viene muy pronto. Padre mío, gracias por permitirnos transmitir el programa Apocalipsis, el tiempo final. Presentamos este mensaje en tu presencia y conforme a tu palabra, para que podamos alcanzar a todos aquellos corazones sedientos de tu verdad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, revela tu palabra. Y en el nombre del Espíritu Santo, convence a muchos para que se preparen para el evento más esperado de todos los tiempos, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por darnos este privilegio tan grande de anunciar la venida de nuestro Señor. Ayúdanos a estar preparados para cuando llegue el momento seamos arrebatados en las nubes del cielo. Dejamos este mensaje en tus manos. Amén. A continuación el tema: las artimañas de Jezabel. Tercera parte. Apocalipsis capítulo 2 versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Amén. Este versículo de la Biblia, especialmente en el libro del Apocalipsis, es donde se conoce la divinidad y soberanía del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y al parecer reprocha duramente al ángel de la iglesia en Tiatira, y este caso se refiere al líder o al pastor de la congregación. Y para continuar con el tema, la Biblia nos enseña que estamos viviendo tiempos muy peligrosos, del cual muchos podemos ser engañados. Porque la palabra de Dios dice que engañará, si es posible, aún a los escogidos. Y partiremos con las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando advirtió a sus discípulos acerca de las señales del fin. San Mateo capítulo 24 versículo 24.
porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Amén. Me pregunto, ¿se está cumpliendo esta escritura? Sin ninguna duda, la respuesta es positiva. Dice la palabra que aún a los escogidos. ¿Qué significa esto? Y esto es alarmante, ya está pasando, hermanos. Y lo interpretamos porque son las señales, porque Dios está advirtiendo a la humanidad que nos preparemos espiritualmente, porque estamos viendo esta señal cumplida ya en este siglo. Espero en usted que, siendo un elegido del Señor, no sea engañado. En este mensaje no es para forzarlo a creer en otra cosa, sino que explicaremos a fondo esta expresión muy significativa de nuestro Señor Jesucristo. Y la frase y la expresión de nuestro Señor donde dice que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, según Apocalipsis capítulo 2 versículo 20. Repito una vez más, no lo vamos a forzar a que crea. Entonces algunos se preguntarán, ¿cómo nos vamos a defender contra tal engaño? La palabra de Dios es clara. Persevere en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y mantenga una relación genuina con Él. Lea para que entienda. Según Epístola de San Juan, capítulo 1, versículo 9 al 10, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no la recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Y para ser más directo, el que dice ser profeta y no persevera en la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo, no tiene a Dios, por lo tanto, es calificado como falso profeta. Una persona que no está arraigada en Cristo Jesús puede ser engañada fácilmente por los engaños del espíritu de Jezabel, porque dice que engañará, si fuese posible, aún a los escogidos. Y este es parte del sistema de engaño que está influenciando este mundo, y aún a la cristiandad. Creo que en esta escritura es una gran alarma para nosotros que decimos amar a Cristo y que queremos perseverar hasta el fin. Según San Mateo capítulo 24 versículo 24, porque Jezabel está insistiendo a seguir sacrificando a los ídolos, cosa que nuestro Señor Jesús reprocha del ángel de la iglesia en Tiatira. Recuerde que estamos siguiendo con la tercera parte del tema, las artimañas de Jezabel. ¿Quieres saber cómo identificarla? Esto es solo el comienzo, y con esto podemos lograr con la sabiduría de Dios y que viene por parte de la palabra de Dios, y también con mucho discernimiento. Entonces repito, ¿cómo podemos identificarla? Pues sabemos que le gusta pecar desde un principio y le gusta influenciar en la gente con diferentes tipos de doctrinas, como ya lo hemos descrito en mensajes anteriores. Significa que debemos estar atentos, porque desde aquí verás lo que ella hace. Muchas mujeres pasan desprevenidas, desapercibidas de los engaños de esta mujer. No oran lo suficiente y pasan mucho tiempo frente a la televisión, navegando por internet, etc. Recordemos que la red de internet es como una gran red que también puede pescar a hombres y a mujeres. Por medio de esto, el enemigo está adoctrinando a muchos que están inconscientemente siendo empujados y manipulados en las mentiras que se transmiten por medio de sus pantallas. Pues bien, el cristiano fiel, si ama al Señor Jesús de verdad, tendrá que abrir su corazón y dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Y para evitar ser controlado en sus pensamientos y de esta manera ser engañado,
Hermanos en Cristo, la falsa religión y la falsa doctrina está al acecho. Por eso muchos están abandonando el cristianismo, porque lo que se les había enseñado ahora lo han olvidado y fueron engañados. ¿Por qué? Sencillo, porque dejaron de creer en Jesús. Hoy en día la mujer en especial tiene que estar enamorada de Jesús como único Señor y Salvador de su alma, y además tener una relación continua, orando, leyendo la palabra de Dios, y de vez en cuando, como pueda, hacer ayunos para que Dios sensibilice sus sentidos y pueda entender el llamado cuando le esté hablando. Recordemos que tenemos el mejor aliado, y es el Espíritu Santo, que lo guiará a toda la verdad, según San Juan capítulo 16 versículo 13. Le ruego a Dios en este momento para que usted tome fuerzas en el Señor y pueda escucharlo personalmente. No se deje engañar, estamos en un tiempo muy peligroso y debemos estar preparados ante todo ataque del diablo y la falsa profetisa Jezabel. Y lamento mucho decir esto y con el respeto que merecen las mujeres, pero son el blanco principal para ser atacadas con cualquiera de este tipo de artimañas que mencionaremos a continuación. Hermana, con todo respeto, le sugiero que si usted está perseverando en la sana doctrina, siga preparándose con el poder del Espíritu Santo. Será su mejor escuela y conságrese aún más al Señor. Busque la santidad como cuando alguien está buscando perlas en el mar. Ahora aprenderemos de una manera sencilla las manipulaciones y las persuasiones de esta falsa mujer. Hablando de Jezabel, de la iglesia de Tiatira. Número 1. Ella misma se dice y se autoproclama profeta, porque dice que cada mensaje viene directamente de Dios para comunicarlo a la asamblea. Usa la vanagloria por poseer un mensaje divino de Dios, y este es un producto del mismo engaño de Satanás, padre de mentiras, según San Juan capítulo 8, versículo 44. Número 2. Jezabel pretende conseguir a muchos seguidores, y esto significa que siempre quiere convertirse en el líder principal de la congregación. No se somete a su marido ni a Dios, siempre quiere ser la primera en todo, desea una función de liderazgo para llevar a cabo sus planes malévolos y tomar el control. Y también le gusta llamar mucho la atención. Número 3. Su actitud es pecaminosa y maliciosa. Dice la palabra de Dios que seduce a los siervos de Dios a fornicar. Esto incluye a los de la misma congregación. Por eso dice la Escritura: enseñe y seduzca a mis siervos para fornicar, según Apocalipsis capítulo 2 versículo 20. Aunque en este versículo es un mensaje enviado al ángel de la iglesia, o sea, al pastor de la iglesia de Tiatira, no quiere decir que otras congregaciones quedan excluidas de esta advertencia. Número 4. Lleva la falsa doctrina. Porque insinúa y dice que podemos ser salvos por la gracia. Aun si cometiéramos pecados, tenemos entrada al cielo. Pecados como la fornicación, el adulterio. Y esto lo podemos enseñar de una manera sencilla. La fornicación en sentido espiritual tanto como físico. La fornicación en sentido espiritual es conducir la falsa enseñanza que se puede ser salvo aún en pecados. Nuestro Señor dice que el deseo inmoral por medio de los ojos puede conducirnos inevitablemente al pecado. El pecado que se produce como un deseo dentro del corazón que entra por medio de los ojos. Según San Mateo capítulo 6 versículos 22 al 23. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas,
¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Amén. Ahora, la fornicación en sentido físico. Esto pues es responder a la acción de sus deseos y cometer el pecado por medio de la fornicación o el adulterio, con personas casadas o no casadas dentro o fuera de una congregación. Número 5. Incita a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Antes se acostumbraba a vender en las carnicerías la carne de animales que previamente habían sido ofrecidos a los ídolos. Y explicándolo de una manera simple según la palabra de Dios, aunque Pablo afirma que un ídolo nada es en el mundo, según 1 Corintios capítulo 8, versículo 4. Acerca pues de las viandas que sacrifican a los ídolos, sabemos que es un ídolo, nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Amén. No es de dudar que la persuasión de Jezabel resultara en que los siervos de Dios comieran también cosas sacrificadas a los ídolos, y que tiene que ver con la apostasía y con las prácticas y ritos satánicos que se ven hoy en este tiempo en muchos templos, según ellos cristianos. Así que se presenta la herejía central que trajo por consecuencia otras falsas doctrinas, como lo veremos más adelante, como la doctrina de la Iglesia romana que niega la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo y cree en un continuo sacrificio que genera cosas como la oración del rosario, las velas ardientes y muchas más que veremos adelante. Todas estas cosas se tomaron de la misteriosa Babilonia, la madre de todas las costumbres paganas y de toda idolatría, descrita en el libro del Apocalipsis capítulo 17. Nada de esto se enseña en el Nuevo Testamento durante este periodo. Entre los años 607 después de Cristo hasta nuestros días, el cuartel general de la Iglesia Universal está en Roma. Poco a poco se convirtió más babilónica que nunca. Y cuando hablamos de la falsa doctrina, comenzó con la herejía que cambió la estructura de la sana doctrina. Esta herejía se divide en dos categorías básicas, claro, entre otras que podemos mencionar, pero mencionaremos las dos más influyentes. Número 1. El concepto falso de la deidad personal de Jesucristo. Los discípulos reconocieron la deidad de Cristo. Jesús es quien perdona los pecados, pero los fariseos argumentaban que solo Dios podía perdonar los pecados. Y este debate aquí comenzó todo, puesto que es Dios quien está ofendido por el pecado. Y Jesús decía, el Hijo del Hombre tiene toda la potestad de perdonar pecados. Y las Escrituras revelan sin duda alguna que Jesús es único exaltado como príncipe y perdonador entre Dios y los hombres. Describiremos algunos textos bíblicos para que nadie pueda refutarlo. San Lucas capítulo 5 versículo 21 al 24. Al ver él la fe de ellos le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Amén. También encontramos otra escritura, hablando del mismo tema. ¿Quién es el que perdona los pecados? Hechos capítulo 5 versículo 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Amén. Además, en Colosenses capítulo 3 versículo 13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro,
De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Y me llama la atención este texto, en personal se lo digo, en Jeremías capítulo 31, versículo 34. Dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Partiendo de este último texto bíblico, entendemos y hablamos que con la palabra de Dios, y solamente la palabra de Dios, nos puede abrir el entendimiento de cuán mal podríamos estar delante de Dios. Pero lo más importante de este pasaje, según el libro de Jeremías, dice que todos serán enseñados por Dios. Tal vez el mensaje en sí mismo no te vaya a convencer o te lo hagas saber, pero conocerás a Dios por medio de tu conciencia, pues Él mismo te lo enseñará, porque claramente dice: todos me conocerán. ¿Y por qué la conciencia? Porque la conciencia estará viva aun cuando hayas partido de este mundo. Y esto lo hemos analizado con lo que nuestro Señor Jesús enseñó acerca del infierno. Seremos juzgados por nuestras propias conciencias y nuestros actos el día que aparezcamos, ya sea en el cielo o en el infierno. Dice en San Lucas capítulo 16, versículo 23 al 25: y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Amén. Por eso es que debemos andar en el temor a Dios, porque llegará el momento que Él juzgará a los vivos y aún a los muertos, como está escrito en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Amén. Creo que con esto es más que suficiente para reconocer que solo Jesús puede perdonar los pecados, y esta es la voluntad divina del Creador. Solo nuestro Señor Jesús será el que juzgará entre los vivos y los muertos. Solo Jesús perdona nuestros pecados, por eso es necesario acudir a Él prontamente como el único y suficiente Salvador de tu alma. Número 2. La otra categoría básica de herejía es que se puede ser salvo por obras. El énfasis de esto es el rechazo de la obra consumada de nuestro Señor. Si por obras fuera, la mayoría se salvaría. Creo que debemos reconocer el sacrificio vivo de nuestro Señor Jesús por nuestros pecados. Y esto es lo que genera un concepto que se hace que la gente trate de ganarse su propia salvación a través de las obras, de las penitencias, de las indulgencias y de muchas otras ideas satánicas concebidas, las cuales nuestro Señor Jesús titula en Apocalipsis capítulo 2 versículo 24, las profundidades de Satanás, o sea, los secretos de Satanás, como lo veremos en próximas audiciones. Entre otras cosas más que debemos hablarlo, es que también las personas se han conformado en creer en otra salvadora suprema aparte de Jesús. Creo que el diablo trata de jugar con la mente del hombre, y esto ha creado una gran incertidumbre y confusión a la vez. Por eso que la doctrina de nuestro Señor Jesús ha sido y será la única forma de explicar a la gente acerca de su salvación. Pero Satanás ha creado una forma de engaño, aplicando otra teoría con una doctrina diferente y distorsionada, que en vez de salvar, lo que conduce esta creencia es enviar las almas al infierno. Ahora, en cuanto a la salvación del alma, esto es muy delicado y muy importante a entender. Hay mucho engaño,
Y eso es lo que ha llevado a muchos a creer que también hay una salvadora. Pero, ¿de qué salvadora hablamos? Recordemos que esta ha sido una de las artimañas que más le han funcionado a Satanás y a Jezabel. Y esa es la falsa doctrina o la falsa enseñanza que ha venido engañando a la gente por mucho tiempo. Digo esto porque una de las tendencias peligrosas que ha durado por siglos durante la Iglesia de Roma es la exaltación de María a un estado divino, y que ella es la mediadora de la humanidad para llegar a Dios. Y si nos vamos a las Sagradas Escrituras, habla que las que están dando testimonio en la tierra es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como está escrito en Primera Epístola de San Juan, capítulo 5, versículos 7 al 8. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Amén. Entonces, hacemos la pregunta: ¿quiénes son los que dan testimonio en la tierra? Y repetimos una vez más: son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aunque ella, o sea, María, fue la madre de Jesús, no significa que ella será la mediadora entre Dios y los hombres. Creo que a Dios algunos lo están malinterpretando. Así que a quien tenemos que dirigir nuestras oraciones es a Jesucristo, al Hijo del Dios viviente, y no es a María. Y esta falsa doctrina ha llegado muy lejos con estas falsas creencias, porque en algunos casos aparece como la dispensadora de la salvación, la cual es invocado el nombre de María, rogando para que las oraciones sean dirigidas a Dios, lo cual contradice las Escrituras. Y el cristiano que realmente ama a Jesús sabe que hay un solo camino para llegar a Dios. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. San Juan capítulo 14 versículo 6. Y aún falta más. Algunos se atreven a decir que María es la Madre de Dios, y que por medio de ella puede tener el don de la vida eterna y la salvación, y que ella, aparte de eso, puede hacer sanidades y milagros. ¿No es esto una herejía? Esto es una blasfemia. Dice el apóstol Pedro: viniendo sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo en Jerusalén, cuando estaba dando el discurso acerca del testimonio de Cristo, se reunieron los saduceos y los gobernantes de aquel tiempo, y el apóstol Pedro habla de Jesús como dispensador oficial de la salvación, diciendo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4 versículo 12. Ahora bien, basados en las Escrituras, existe solo un nombre, ¿verdad? Una persona debajo de los cielos que puede otorgar la salvación eterna a la humanidad, y no es María. Pero el hombre en el transcurso del tiempo había sustituido el verdadero significado de la palabra de Dios, dando a entender que Jesús ya no era el guía que decidía la salvación, sino que también debía tener otro representante para la salvación de las almas, y que el hombre puede invocar el nombre de María para que tomara el papel de decidir y mediar por la salvación eterna. Hago la pregunta: ¿quién fue crucificado? Fue Cristo el que murió en la cruz por la salvación de todos nosotros, y no fue María. Ciertamente ella, como madre de Jesús, sufriría su muerte por ser madre, pero eso no significa que se debe exaltar o dirigir nuestras oraciones a ella para rogar o mediar por la humanidad. Ella no fue clavada en la cruz, ella no sufrió el martirio de los pecados de la humanidad. Solamente Jesucristo fue elegido como único dispensador de la salvación.
Amén, gloria al Señor. Así que el ser humano, o sea, el hombre, había tomado el papel y decidir que uno debía creer y que esto no sería un problema al cambiar las escrituras. Y este es el problema central. ¿Por qué? Ahora, lo explicaremos lo delicado que puede ser esto. Es cierto, Dios nos creó como agentes libres y cada quien puede creer y decidir lo que sea. Pero algo importante, y creo que esto no debe ignorarse. Cuando pasemos al otro lado, o sea, el día que estemos en la presencia de Dios, muchos pueden ser sorprendidos por sus falsas creencias. Algún día tendremos que compadecer ante el gran tribunal de Cristo, cada uno individualmente, y no habrá otro mediador sino solo Jesucristo como único mediador, y no estará María ahí abogando por usted. Lo siento mucho, hermano en Cristo, pero tiene que recibirlo en su corazón, porque algún día tendremos que dar el informe de lo que hemos hecho, o sea, bueno o malo, aún de lo que hemos creído. Porque al final tu decisión es la que Dios tomará en cuenta y no la decisión que otro tomó por ti. Y este fue el caso de Adán y Eva en el principio de la creación. Cada uno echó la culpa al otro cuando pecaron. Dios le dijo: ¿qué has hecho? La mujer que me diste fue culpa de ella. Y cuando Dios se dirigió a la mujer, ella dijo: fue la serpiente me engañó. Según Génesis capítulo 3 versículo 11 al 13. Entonces, para cuando llegue el momento de la confesión, será delante de Jehová Dios, y no será tu pastor o el sacerdote. Por eso es necesario que todos entendamos este punto. Y repito una vez más, ya no estará abogando por ti, ni el pastor, ni el sacerdote a quien tanto ama y admira a usted. Ellos no estarán allí para abogar por usted. El único que estará allí sentado a la diestra del Padre será nuestro Señor Jesucristo como único abogado de tu alma. Ahí no estará ni el diácono, ni el obispo, ni mucho menos María estará a tu lado para responder a tus oraciones, sino que cada uno cargará individualmente con su responsabilidad de todo lo que haya hecho. Y esto es muy personal. Y me alarma mucho, porque aún en estos tiempos, cuando Dios está derramando suficiente y abundante sabiduría para entender las Sagradas Escrituras, para aquellos que lo aman de verdad y que aún estén en el error, los está sacando de la ignorancia, porque está dando el entendimiento correcto y la sabiduría a muchos por el poder del Espíritu Santo para rechazar lo que no es de Dios. Pero lo lamentable es que algunos insisten y creen que las cosas y objetos tienen poder para sanar y liberar. Y esto es otra falsa enseñanza. Una de las diferencias evidentes entre los que profesan ser católicos y los protestantes en cuanto a la cruz que usan como símbolo de su fe. Por ejemplo, la cruz católica por lo general muestra a Cristo en ella, conmemorando su continuo sacrificio por los pecados. Y los protestantes creemos en la cruz por medio de la palabra que dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios capítulo 15 versículo 3 al 4. Aparte de eso, los protestantes no usamos la cruz en el cuello como una distinción, sino como un mensaje recordando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y fue Jesús que murió por nuestros pecados y fue sepultado y al tercer día resucitado, y que ahora está a la diestra de Dios, como el único Salvador y Redentor, y el único obispo y pastor de nuestra alma. 1 Pedro capítulo 2 versículo 24 al 25. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén.
Y el mensaje no es para que usted, profesante católico, se ofenda, sino para que usted abra los ojos con el entendimiento por medio de la palabra de Dios. Digo esto porque, como se ha levantado tanto protestante cristiano reprendiendo duramente y con odio la idolatría, y entiendo que algunos se enojen, porque yo también fui un idólatra, pero gracias a Dios me abrió los ojos. Si meditamos en esto, creo que nadie puede cambiar el corazón de la gente y que cambie su manera de pensar. Solo Dios puede abrir los corazones y convencerlos. Y creo también que no es de esa manera que se le puede transmitir la verdad a la gente. Pero si hablamos claro, ¿qué transmitimos con esto? Si no practicamos lo que predicamos, porque a veces se habla contra los católicos que adoran ídolos y las imágenes, pero ¿no ha observado usted también cuántos cristianos son engañados? Bien, ellos también se sientan a la mesa de su comedor, y ahí está aquella imagen de la Santa Cena del Señor con sus discípulos en la pared de su comedor. Y pregunto, ¿no es esto idolatría, amado hermano en Cristo? Además, muchos cristianos hasta participan y reciben la misa del domingo. ¿No es esto lamentable? ¿No deberíamos en vez de eso orar y pedirle perdón a Dios e ir a una iglesia cristiana? Y pedirle misericordia a Dios por las almas que están siendo engañadas y que además se están perdiendo. ¿Qué está pasando? En este punto debemos ser imparciales y observemos muy bien, y se quedará atónico de lo que va a escuchar. Y está ocurriendo. Muchos son engañados por otras falsas doctrinas. Digo esto porque el poder del espíritu babilónico se ha infiltrado sutilmente también en grandes iglesias cristianas y además en iglesias pequeñas. Dese cuenta de la realidad. En el tiempo actual, casi que no hay diferencia entre cristiano protestante y católico. Si se hiciera una visita a un bar o una discoteca, estoy totalmente seguro que encontraría a muchos que fueron cristianos bailando. Hago la pregunta, ¿para quién danzan ellos ahora? Digo porque cuando estaban en la iglesia danzaban en la presencia del Señor, pero en la discoteca ya no danzan para Él. Ahora este grupo de personas están danzando y bailando para el diablo. ¿No es esto lamentable? Además, servidores de Cristo están siendo engañados y empujados a hacer otras prácticas paganas que desde la época antigua existen. Sabemos que el pecado mata el alma, ¿y no es esto a lo que el espíritu de Jezabel ha venido? A engañarnos y a decirnos también que participemos de la cena del Señor y que no está mal si comemos cosas sacrificadas a los ídolos. A veces inconscientemente lo estamos haciendo y el apóstol Pablo aplica esta perversión como sacrificio a los demonios. 1 Corintios capítulo 10 versículo 18 al 20. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo? Pues que el ídolo es algo, o sea, algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Amén. Y Dios sigue tocando el pulso del corazón humano. Jehová el Dios Todopoderoso dice: no te harás imágenes. Éxodo capítulo 20 versículo 4 al 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amén. Vamos a ver, si nos vamos a los hechos de la actualidad y de lo que está ocurriendo, hay ministros de Jesucristo, hablando de la misma iglesia cristiana, aunque no todos, pero algunos, se les ha olvidado este mandamiento. Puede que sean buenas personas y quieren hacer la obra de Dios muy bien,
Pero da pesar por ellos cómo han sido engañados también. Hay falta de conocimiento. Ellos mismos usan adornos o crucifijos en el cuello como distintivo para identificarse según ellos que son cristianos. Que puede que lo sean y que van en camino de la conversión también, pero han caído en el error. Esto es señal de idolatría, lo cual Dios condena. Y no solo eso, también usa cuadros del rostro de Jesús. Y algunos todavía adoran estatuas de Miguel Arcángel cuando tiene pisoteado a Satanás con una gran cadena en la mano. Esto lo he visto con mis propios ojos. Y no quiero juzgar a nadie, sino que lo hablo de una manera generalizada para que nadie se ofenda. Es más, algunos tienen la estatua de Jesucristo con un rostro ensangrentado en su sala de reuniones. Además de eso, imágenes de María en su pared. Grandes cadenas de televisión cristianas y muy famosas están adorando estas imágenes. Y aún en el tiempo de Navidad colocan pequeñas estatuas de Jesús, José y María como una señal de su nacimiento. Hago la pregunta, ¿no es esto idolatría? ¿Qué dice usted? En las entradas de algunos edificios de iglesias cristianas se han vuelto más idólatras que nunca en Estados Unidos y en otros países de Latinoamérica. Vamos, usted lo ha estado viendo. Estamos viviendo el tiempo donde el engaño ha llegado al extremo de las mentes de los hombres. A lo largo de la historia, este ha sido y será el conflicto en los últimos tiempos, porque algún día Babilonia tendrá su fin. Algo tenemos que hacer con este gran engaño. Y lo único que podemos hacer es advertirles con amor a los hermanos que dejen estas prácticas idólatras y retiren todo tipo de idolatría de los lugares altos, tal como en la antigüedad. ¿Y qué nos resta decir? Arrepentirnos de corazón. La era de la iglesia de Tiatira fue la era de la edad más oscura, donde se produjo la mezcla del paganismo con el cristianismo, que comenzó durante la era de la iglesia de Pérgamo. Enfatizó cada vez más al paganismo y se sumergió en la oscuridad. La luz que Jesucristo le confió a su iglesia cristiana se extinguió durante esta época y no se volvió a encender hasta los días de la Reforma. Pero hay mucho conflicto y debate aún. Pero ¿quién o no tiene la razón? Creo que esto no se debe razonar. Ya está escrito en la palabra de Dios y no podemos dejarnos guiar por sentimientos o con pensamientos lógicos de mentes carnales, sino con la sabiduría que viene por medio de la palabra de Dios. Por eso en el tiempo que estamos tan peligroso, debemos caminar con sabiduría e inteligencia espiritual que viene por medio del Espíritu Santo. Amén. En conclusión, ahora el mensaje ha sido dado a ustedes. Por medio de mi parte salgo de mi responsabilidad. Decir lo que Dios me dice que predique. De usted dependerá si acepta la corrección o no. De antemano, le daré un consejo. Si usted tiene alguna duda relacionada con el tema, no busque la sabiduría de ningún hombre. Le aconsejo que siempre le pida ayuda al Espíritu Santo en oración y sea Dios concediéndole las respuestas o inquietudes que usted tenga. Tome como guía principal la enseñanza sabia en la palabra de Dios. Lea en el libro de Proverbios el siguiente versículo: El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Proverbios capítulo 13, versículo 20. El tiempo actual que vivimos es preciado. Mientras podamos testificar a Jesucristo, lo hacemos de corazón para la gloria de Dios. Esto ha sido todo por este día en el programa Apocalipsis, el tiempo final. Espero usted se haya gozado del mensaje. Hoy ha conocido que este es el mensaje que Dios quiere que escuche. Está en el tiempo aceptable. No espere que sea demasiado tarde, porque cuando llegue el momento y la hora, no habrá oportunidad de arrepentimiento.
lamentablemente ya no la habrá. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8 al 9. Es necesario estar decidido y preparado para el evento crucial. Si usted cree que es importante recibir al Señor Jesucristo como único Salvador y que necesitas una verdadera conversión, haz una oración de fe, pues Él te está llamando. Señor Jesús, he recibido tu mensaje. Si en algún momento te he fallado, perdóname por todos los pecados que he cometido. Creo que muriste en la cruz por mí y que resucitaste al tercer día y que ahora estás a la diestra del Padre Celestial. Te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Inscríbeme en el libro de la vida. Ayúdame a estar preparado cuando sea el día del arrebatamiento de la iglesia, y que tu palabra me haga sentir libre por siempre. Amén. Ven, Señor Jesús, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El hermano Ronald Ramírez presentó su programa Apocalipsis, el tiempo final. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, 7 al 8. Los esperamos en la próxima audición, si Dios nos permite. ¿Estás preparado? Jesucristo viene pronto.